misterio del águila en el desierto. Un encuentro que cambió la historia. En el tercer año desde que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto, el desierto del Sinaí se había convertido en su hogar temporal. Este vasto y árido territorio, con sus interminables dunas de arena, rocas afiladas y cielos despiadados, era un lugar donde la esperanza se marchitaba rápidamente. Los israelitas, aunque habían presenciado milagros en el pasado, comenzaban a perder la fe. Las promesas de una tierra fértil y abundante se sentían cada vez más lejanas, y los murmullos de duda se extendían como una sombra oscura entre ellos. Moisés, su líder, cargaba con el peso de estas preocupaciones. Su conexión con Dios había sido indiscutible. Sin embargo, incluso él sentía la presión de la desesperanza que se infiltraba en su pueblo. Día tras día, sus plegarias parecían encontrarse con un cielo silencioso. Aunque el maná seguía cayendo del cielo para alimentar a la multitud, Moisés sabía que necesitaban algo más que sustento físico. Necesitaban una renovación de su espíritu, una señal que les recordara que el Dios que los había sacado de Egipto seguía con ellos, guiándolos hacia el futuro prometido. Una tarde, después de una larga jornada, Moisés sintió la necesidad de estar solo, lejos del campamento, lejos de las miradas expectantes y los susurros de descontento. Así que, con su bastón en mano, comenzó a caminar hacia las colinas rocosas que bordeaban el campamento. A medida que se adentraba en el desierto, el sonido de las voces humanas se desvaneció, y solo quedó el susurro del viento y el crujido de la arena bajo sus pies. Finalmente, llegó a la cima de una colina aislada, donde el horizonte parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. El sol, en su descenso, bañaba el paisaje en un tono dorado, y el cielo comenzaba a teñirse de naranjas y rojos intensos. Moisés, sintiendo el peso de sus preocupaciones, cayó de rodillas y levantó la mirada hacia el cielo. «Señor», clamó con una voz cargada de emoción, «muéstrame un signo. Tu pueblo necesita saber que tú estás con nosotros. No dejes que la desesperanza nos consuma». Por un momento todo pareció inmóvil. El viento se detuvo, y un silencio profundo envolvió la escena. Moisés se quedó quieto, esperando, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El cielo, despejado y azul, parecía no ofrecer respuesta alguna. Pero justo cuando comenzaba a dudar, un movimiento en el horizonte captó su atención. Allí en la distancia, vio una sombra que se acercaba rápidamente. Al principio pensó que podría ser una nube, pero a medida que se aproximaba, se dio cuenta de que era un ave, una muy grande. Sus alas se extendían majestuosamente, bloqueando parcialmente el sol y creando un aura de misterio a su alrededor. Moisés, con los ojos entrecerrados por la luz, observó cómo el ave se acercaba más y más, hasta que finalmente reconoció su forma. Era un águila, pero no cualquier águila. Era la más grande y poderosa que jamás había visto. El águila descendió lentamente, con gracia y poder, y se posó sobre una roca a pocos metros de donde Moisés estaba arrodillado. El viento volvió a soplar, y el plumaje del ave ondeó suavemente. Moisés, sin atreverse a moverse, la observó con fascinación y reverencia. Los ojos del águila eran penetrantes, y en ellos, Moisés sintió una presencia sobrenatural, como si Dios mismo estuviera mirando a través de ellos. Durante un breve pero intenso momento, el tiempo pareció detenerse. Moisés y el águila se miraron fijamente, como si compartieran un entendimiento profundo, más allá de las palabras. Luego, sin previo aviso, el águila extendió una de sus garras y dejó caer algo en el suelo, justo frente a Moisés. Antes de que pudiera reaccionar, el águila se elevó nuevamente hacia el cielo, dando un grito agudo que resonó en las colinas antes de desaparecer en el horizonte. Moisés, aún sorprendido por lo que acababa de presenciar, miró hacia el objeto que el águila había dejado.
Allí, sobre la arena dorada del desierto, yacía una rama de olivo, fresca y verde, como si hubiera sido arrancada recientemente de un árbol en plena floración. Era un milagro en medio de la nada, un signo de vida y esperanza en un lugar donde todo parecía estéril y muerto. Con el corazón lleno de asombro y gratitud, Moisés tomó la rama de olivo en sus manos, sintiendo su frescura y la promesa que contenía. Sabía que no era una simple coincidencia, sino una respuesta directa a su oración. La rama de olivo, un símbolo de paz y prosperidad, era una señal de que Dios aún estaba con ellos, guiándolos incluso en el desierto más desolado. Con el corazón lleno de asombro y gratitud, Moisés tomó la rama de olivo en sus manos, sintiendo su frescura y la promesa que contenía. Sabía que no era una simple coincidencia, sino una respuesta directa a su oración. La rama de olivo, un símbolo de paz y prosperidad, era una señal de que Dios aún estaba con ellos, guiándolos incluso en el desierto más desolado. Les habló del águila y de cómo Dios había respondido a su súplica en el momento en que más lo necesitaban. La rama de olivo, explicó, era un recordatorio de que la promesa de Dios seguía vigente, que la tierra prometida estaba más cerca de lo que pensaban y que no debían perder la fe, sin importar cuán difícil fuera el camino. El pueblo, al ver la rama de olivo en manos de Moisés, comenzó a llorar de alivio y alegría. Las dudas y temores que habían consumido sus corazones comenzaron a desvanecerse. En lugar de desesperanza, sintieron una renovada confianza en su Dios, quien los había sacado de Egipto y continuaba guiándolos incluso en el desierto más inhóspito. Las noticias de la aparición del águila y la rama de olivo se esparcieron rápidamente por todo el campamento y más allá. Se convirtió en una historia que se contaba de generación en generación, un testimonio del poder de la fe y de la presencia continua de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Aquella simple rama de olivo se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil y lleno de pruebas, las noticias de la aparición del águila y la rama de olivo, con el tiempo se esparcieron rápidamente por todo el campamento, recordándoles que en los momentos de mayor desesperación se convirtió en una historia que se contaba de generación en generación, una pequeña chispa, un testimonio del poder de la fe que nos guía y de la presencia continua de Dios. Si Moisés y su pueblo pudieron encontrar fortaleza en un desierto, aquella simple rama de olivo se convirtió en un símbolo de esperanza. Podemos encontrar un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil y lleno de pruebas, el destino prometido estaba asegurado. Es un poderoso testimonio de fe y perseverancia. Nos recuerda que, incluso en los tiempos más difíciles, cuando todo parece perdido, siempre hay una señal de que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, y su promesa nunca falla. Comparte esta historia, deja que otros encuentren inspiración en ella, y recuerda que la fe, incluso en los momentos más oscuros, puede mover montañas.